Vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que les está preparado desde la creación del mundo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Vamos a colocar ante la presencia de Dios nuestras vidas, tu vida, tu familia, tus intenciones. Por eso te pedimos en los comentarios nos dejes la intención para orar en esta celebración de la Eucaristía. Hoy miércoles, dentro de la octava de Pascua, donde todavía seguimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oramos también por tu familia y especialmente por todas las personas que han muerto a causa del COVID-19. Con humildad y sencillez, vamos a pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Tú que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que renovaste la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos todos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que cada año nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio por esta fiesta que celebramos en el tiempo, que logremos alcanzar las dichas de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las 3 de la tarde, había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina.
y tomándolo de la mano lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104 respondemos: cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer.
y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Miércoles de la octava de Pascua. Hoy nos encontramos con un hermoso evangelio de Lucas que nos relata el encuentro de los discípulos de Emaús, que van camino a Emaús con el Señor. Quisiera resaltar en este evangelio varios detalles. El primero, y creo que es el que da inicio a ese encuentro con el Señor, y es que estos discípulos que iban camino a Emaús conversaban y discutían. La pregunta inicial de este tema, de esta reflexión de hoy, es: ¿de qué irían discutiendo estos discípulos? ¿De qué cosa estaban conversando? Fíjense que a la luz del Evangelio nos vamos a ir dando cuenta cómo estos discípulos conversaban sobre la figura de Jesús, pero no visto como el Mesías, ni como el Redentor, sino Jesús como el político. Es un detalle muy importante porque muchas veces relatamos el Evangelio de Lucas, hablamos de los discípulos de Emaús, pero se nos olvida que estos discípulos, y lo vamos a ver a la luz del Evangelio, pensaban que Jesús era un político. Era un político y por eso los discípulos discutían sobre ese Señor. Y Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Hay un detalle muy interesante. Jesús siempre camina con nosotros, sin importar nuestro pensamiento hacia Él, sin importar cómo nosotros nos imaginamos que es el Señor. Jesús siempre camina a nuestro lado, sin importar nuestro pecado, porque fíjense que estos discípulos, el Señor más adelante se los va a decir, son duros de corazón, son tercos de corazón. Les costó creer verdaderamente en el Mesías. Les costaba creer en el Señor. Pero Jesús se les acerca y camina con ellos. Así es nuestra vida. A pesar de nuestra indiferencia para con el Señor, Jesús sigue caminando con nosotros. A pesar de nuestra indiferencia como pueblo de Dios, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que las políticas del mundo nos gobiernan, a pesar de que las políticas de nuestros países piden la eutanasia, aprueban el aborto y todo este tipo de leyes que van en contra de la dignidad del hombre y del ser humano, el Señor sigue caminando con nosotros. Jesús sigue caminando con nosotros. Fíjense que el Evangelio dice: Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los dos discípulos, los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. La pregunta es: ¿por qué estos discípulos que conocieron al Señor, que vieron a Jesús, que caminaron con Él, que le ayudaron a anunciar el reino, que fueron sus seguidores, por qué después de la resurrección no lo reconocieron? Porque ellos simplemente se quedaron con el hombre, con el político, con Jesús el político, mas no con Jesús el Mesías, mas no con Jesús el Señor, y por eso no lo reconocieron. Más adelante vamos a darnos cuenta cómo aquel discípulo que se queda con Jesús el Mesías tiene una peculiaridad muy importante para reconocerlo. Fíjense que dice el Evangelio
Incluso los discípulos le reclaman a Jesús: eres tú el único forastero, le dicen. O sea, eres tú la única persona que no has escuchado hablar de Jesús, que fue crucificado, que fue condenado a muerte y así sucesivamente. Pero dice el Evangelio que Jesús les dijo: insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Hay un detalle: estos discípulos que van camino de Emaús dicen que Jesús el Nazareno era un profeta. Dicen claramente ellos lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras. Fíjense la primera categoría: los discípulos no reconocen a Jesús como el Mesías, lo reconocen como un profeta. Es decir, el seguimiento de Jesús tiene varios caminos o varias dimensiones. Para algunos, Jesús es simplemente un ser humano que pasó haciendo el bien. Para otros, es simplemente un profeta. Para muchos, Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. La pregunta es: ¿Jesús quién es para ti? ¿Un ser humano que pasó haciendo el bien? ¿Un hombre simplemente que quiso hacerse pasar por hijo de Dios? ¿O verdaderamente es el Redentor, es tu Salvador? Fíjense que dicen dicen los discípulos, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Escuchen bien lo que dicen los discípulos: nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Es aquí una categoría importante. ¿Por qué hablo del Jesús el político? Porque era lo que pensaban estos discípulos de Emaús. Pensaban que Jesús vendría a liberarlos. E incluso Cristo fue condenado políticamente, porque pensaban que Jesús quitaría al rey y se pondría Él a gobernar. Se pondría Él a dirigir el pueblo. Era lo que esperaban muchos discípulos del Señor. Era lo que esperaban muchos seguidores. E incluso estos discípulos de Emaús que le dicen al Señor, ¿sí?, que le dicen: nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Imaginémonos el rostro de Jesús cuando escucha a sus discípulos decir: nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, que Él fuera el liberador del pueblo. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Han pasado 3 días. Fíjense que el Señor les dice: insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. He aquí otra categoría importante. Cuando se es duro de corazón, cuando se es terco, cuando nosotros pensamos que con nuestras fuerzas, que con nuestra inteligencia, que con lo que hacemos y con lo que tenemos, nosotros somos capaces de decidir y de hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos, y por eso hemos sacado a Dios de nuestra sociedad, hemos sacado a Dios de nuestra familia, hemos sacado a Dios de nuestros colegios, hemos sacado a Dios de nuestras vidas, porque somos duros de corazón, y lo dice claramente la palabra del Señor, lo dice el mismo Cristo. Les dice: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado. Fíjense que para creer en Cristo hay que tener un corazón sencillo y humilde para creer en el Señor. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera? Fíjense que Cristo, en el anuncio del reino, porque cuando uno lee todo el anuncio del reino, Jesús siempre dice que es necesario que el Hijo muera, es necesario que el Señor padezca, que debe morir. Y los discípulos les costó creer en ese anuncio del Señor. ¿Qué intereses movían a los discípulos? Yo creo que nosotros también tenemos que hacernos esas preguntas y decirnos qué intereses nos mueven a nosotros para ser cristianos, para ser hijos de Dios. ¿O qué intereses nos mueven para alejar a Dios de nuestra vida? Porque pudiéramos ver, quién sabe cuáles eran los intereses que tenían estos discípulos, y por eso eran duros y tercos de corazón. Y por eso el Señor, fíjense que el Señor no solo se aparece para decirles: he aquí, he resucitado. No, el Señor se aparece para reclamarles y decirles: no sean duros de corazón, no sean duros, no sean tercos. ¿Cuántas personas nos volvemos tercas para creer en el Señor? ¿Cuánto nos cuesta creer en el Señor? Yo no sé
si muchos sacerdotes han tenido esa experiencia, pero yo en lo particular y en lo personal sí la he tenido. ¿Cuánta gente no nos dicen a nosotros: Padre, vamos a la casa para que visite a una persona que está a punto de morir? Y uno llega y se da cuenta que esa persona está consciente, que puede responder ciertas preguntas. Y yo siempre les hago esta pregunta: ¿cuánto tiempo tenías que no buscabas a Dios? Años. No, Padre, yo no iba a la iglesia. No, Padre, esto, yo no creía. Ay, ¿por qué ahora sí? Porque nos hemos vuelto tercos de corazón, nos hemos vuelto duros de corazón. Pero fíjense algo interesante: cuando se tiene un corazón humilde y sencillo, y cuando se es verdadero cristiano, hay un lugar específico donde nosotros reconocemos la presencia real del Señor. Y esa experiencia la tuvieron los discípulos camino de Emaús. Dice que ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, como que iba a pasar de largo. Y los discípulos, a nivel humano, sintieron compasión de ese forastero, de esa persona que caminaba con ellos, y les invita a quedarse con ellos. Fíjense algo interesante: Jesús nunca va a entrar a nuestras vidas si nosotros no le invitamos, y si nosotros no le abrimos nuestro corazón. Jesús nunca entrará en nuestra vida si nosotros no somos capaces de abrirle las puertas de nuestras vidas. Fíjense, el Señor dice, la palabra, iba a pasar como si fuera de largo, y estos discípulos le dijeron: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Es la oportunidad de decirle al Señor: quédate con nosotros. Le hemos dejado pasar de largo en muchas oportunidades de nuestra vida. Le hemos dejado pasar de largo cuando hemos tenido un hijo. Le hemos dejado pasar de largo cuando hemos tenido alegrías, cuando hemos tenido triunfo, cuando hemos tenido éxitos. Esa es la oportunidad de decirle al Señor: quédate con nosotros. Porque fíjense algo: el COVID-19 no mira nuestros títulos, no mira nuestros triunfos, no mira nuestro dinero, no mira lo que nosotros tenemos, no mira nada de eso. Y por eso tenemos que darnos cuenta que esas cosas son necesarias para vivir, pero no tienen que convertirse en nuestro Dios. Y por tanto debemos decirle al Señor: quédate con nosotros, porque ya es tarde, y pronto va a oscurecer. ¿Cuántas veces nuestra vida se vuelve tarde y se oscurece? Porque nosotros hemos dejado pasar la luz del Señor. Fíjense que el sábado de gloria celebrábamos y decíamos: luz de Cristo. El Señor es nuestra luz. Él ilumina nuestra vida. Él, lo que está oscuro, le da claridad. Y por eso debemos dejar entrar al Señor a nuestras vidas. Y entró para quedarse. Porque cuando Jesús entra a nuestra vida, entra para quedarse con nosotros. Dice la palabra: y entró para quedarse con ellos. Hay algo interesante, y creo que esto es lo que le da la conclusión a ese encuentro de Jesús con los discípulos. Fíjense, no olvidemos, primero, que los discípulos pensaban que Jesús era un político y que por tanto fue crucificado y que por tanto había fracasado como ser humano. Cristológicamente hablamos del Jesús histórico, del Jesús que ha fracasado, el que fue crucificado, pero nosotros nos quedamos con el Jesús del Mesías, el que resucitó, el que da la vida nueva, porque esa fue la voluntad del Padre, y a eso fue lo que vino el Señor, a redimir al ser humano. No nos podemos quedar con el Cristo humano, sino que debemos complementarlo perfectamente con el Cristo de la fe, a ese Cristo al cual nosotros debemos creer. Dice algo interesante: cuando estaba a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Vamos a recordar un momento. ¿Cuándo Jesús hace este hecho significante y hermoso? El jueves santo, el día antes de su crucifixión. ¿Qué hace? Toma pan, le dice a sus apóstoles: esto es mi cuerpo. Toma vino, le dice a sus apóstoles: esta es mi sangre. Por eso, cuando un cristiano cree en el Señor, sabe perfectamente que en la Eucaristía se hace presente realmente Jesús el Señor. Y por eso dice la palabra: entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Dónde reconocieron los discípulos al Señor? En la fracción
del pan. Y eso en la Iglesia Católica le llamamos Eucaristía, presencia del Señor. Con razón, dicen los discípulos, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba. Ciertamente, nuestro corazón arde, pero muchas veces no escuchamos esa voz de Dios. Cuando hemos escuchado la palabra del Señor, muchas veces la dejamos pasar de largo. No, es la oportunidad de abrir nuestro corazón, de abrir nuestra vida y dejar que el Señor entre. Termino con una frase o con una anécdota de la lectura de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué le dan los apóstoles a esta persona moribunda? Perdón, a esta persona que está pidiendo dinero. Lo que ellos tienen. Eso es lo que le dan. ¿Qué le damos nosotros a nuestros hijos? Lo que nosotros tenemos. Si mi hijo no cree en Dios es porque es lo que yo le he transmitido. Dice la lectura de los Hechos de los Apóstoles: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Los apóstoles le dieron a esta persona que pedía dinero a la afuera del templo lo que ellos tenían. ¿Qué tenían ellos? A Jesús en su corazón. Nosotros debemos tener siempre a Cristo en nuestro corazón, y es lo que tenemos que darle a las demás personas, especialmente nuestra familia. Es una oportunidad bonita y hermosa este tiempo de cuarentena para que le demos a nuestra familia lo que nosotros tenemos, y no es oro y no es plata, no es las comodidades, es darle al Señor, es darle a Jesús para que el Señor reine con ellos. Digámosle a Dios Todopoderoso, al Jesús que camina a nuestro lado a pesar de nuestros pecados, de nuestra indiferencia, a pesar de nuestra miseria, que reine en nuestro corazón, y que eso que nosotros tenemos en nuestro corazón podamos dárselo a nuestra familia. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevamos a Dios nuestras súplicas, nuestras oraciones. Por eso te invitamos también que en este momento, en los comentarios, nos deje esa intención, esa súplica por la que quiere orar en este momento. Pidamos a Dios ante todo por la Iglesia Universal, por el Papa, por los obispos y los sacerdotes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros hogares y en nuestras familias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes dirigen los destinos de nuestra patria, los gobernantes, para que buscando el bien común guíen nuestros países por camino de amor, justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los hermanos que han sido afectados por esta enfermedad, para que el buen Dios les conceda la salud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nosotros, al igual que los discípulos de Maús, podamos descubrir a Jesús en la Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que como Pedro y Juan nos demos a la familia cosas materiales, que demos la fe, que demos la esperanza, que demos las virtudes que vienen del cielo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acepta, Padre, humildemente la súplica que te hemos ofrecido y las que han quedado en lo profundo de nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos en este momento, cuando se presenta el pan y el vino en el altar para ser consagrados en el cuerpo y la sangre de Cristo, presenta también tu vida, presenta tu familia, presenta todo lo que tú eres. Preséntate ante Dios para que el Señor sea tu fortaleza, sea tu ayuda. Presenta a tus hijos, presenta a tu esposo, presenta a tu esposa, presenta a tus papás, para que en el momento de ser elevados, para ser presentado ante Dios, el pan y el vino, sea elevada también tu vida, tu familia, para ser presentados ante la presencia del Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Orad, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio con el que ha redimido a la humanidad y concédenos bondadosamente la salud del cuerpo y del espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Dentro de ver y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la plenitud en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos la necesidad de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos. Recordamos de una manera especial a todos los que han muerto a causa de esta pandemia del COVID-19, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos podemos dar un abrazo de paz. La paz del Señor sea Y contigo. con tu espíritu.
Padre del Señor sea y contigo. con tu espíritu. La paz del Señor sea contigo. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito, queridos hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales, que cierres tus ojos un momento para tener ese encuentro personal con Jesús en la Eucaristía, pero de una manera especial para recibirla espiritualmente. Por eso, al cerrar tus ojos, pídele al Señor que venga a tu vida, pídele al Señor que venga a tener ese encuentro personal contigo, que tú durante la Eucaristía has preparado tu corazón, has preparado tu vida, has preparado tu alma, para que el Señor venga a cenar contigo, para que el Señor venga a aliviar y sobre todo a dar fortaleza a tu vida en estos momentos difíciles que vivimos. Por eso, confía en el Señor, entrégate por completo a su amor y a su misericordia. Presenta ante el Señor tu vida, tu familia, todos tus problemas, tus dificultades, que no puedes trabajar, que no has salido de casa, que te cuesta encontrar lo necesario para subsistir. Este es el momento para que le presentes todo a Dios. No lo pierdas, no dejes que pase inadvertido este momento. Por eso, con humildad, con sencillez, ábrele el corazón a Dios, ábrele tu vida, habla con Él, preséntale, pídele y Él te va a responder. Te llama por tu nombre para que tú puedas entrar a cenar con Jesús, para que a través de esta comunión espiritual puedas salir fortalecido cada día más, para que tengas fuerza nueva para luchar y para caminar. Por eso, en un agradecimiento a Dios decimos: gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Purificados plenamente de nuestra antigua condición pecadora, te pedimos, Señor, que la digna recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a todos ustedes la presencia, la compañía. Quiero agradecer al Padre Eudis y al Padre José Gregorio. Se lo he dicho anteriormente, ellos son hermanos en la sangre, hijos del mismo papá y de la misma mamá. Y también comparten el ministerio sacerdotal. Gracias, padres, por acompañarnos en esta Eucaristía. Gracias a todas las personas quienes están detrás de las cámaras apoyándonos, quienes están escuchando la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. No se les olvide, los que son nuevos en este canal, en la parte de abajo dice suscribirse. Aquí dice suscribirse. Suscríbase. Y hay una campanita. Usted le da la campanita y cuando comience la Santa Misa,
de inmediato el celular le avisa, a comer le avisa, una sola vez se avisa, de inmediato le avisa que comenzó la Santa Misa y es el momento de dedicárselo a Dios. El Padre José Gregorio tiene el canal de la Palabra de Dios, busca en YouTube, ¿cómo es que llama? Santa Biblia Hablada. Santa Biblia Hablada, búscalo en YouTube para que usted pueda tener la palabra de Dios. El Padre la va leyendo y la va meditando. Gracias por acompañarnos. A la gente de Santa Rosa que está escuchando a través de los parlantes, les queremos, les amamos, les extrañamos en la iglesia, pero aquí están los sacerdotes, los pastores de Jesucristo apoyándoles en este tiempo de cuarentena, de pandemia, como usted quiera llamarlo. Es el tiempo de Pascua, es el tiempo del paso del Señor y con mucho cariño estamos llevándole la palabra de Dios para que ustedes y yo la tengamos en casa. No dejemos el altar. Vamos a tener el altarcito y cuando vaya a comenzar la Santa Misa, escribimos las intenciones, la colocamos en el altar y unimos nuestras oraciones y se las entregamos a Dios. Invito a mis hermanos sacerdotes para impartir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y le acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor, que ha resucitado, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.